Y vamos ahora a hablar de las noticias de la salud con Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Empezamos en Colombia. Hay cifras sobre una estrategia que podría ayudar a combatir el dengue. Esto es muy esperanzador. Por supuesto, es muy esperanzador. Es una buena noticia que además venimos ya nombrando desde hace tiempo en esta crónica de salud. Es la iniciativa de World Mosquito Program, que básicamente lo que hace es, con un método muy innovador, blindar los mosquitos para que no puedan transmitir estas enfermedades. ¿Cómo lo hacen? Con una bacteria que se llama Wolbachia, que no le hace daño al mosquito, pero lo que sucede es que, digamos que ocupa el espacio dentro de este Aedes aegypti, que es el vector de enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya, y al tomar este espacio, combatir, ¿no? Como competir con el virus, con estos recursos hace que precisamente estos virus de las enfermedades no tengan espacio, no puedan reproducirse dentro del mosquito. ¿Esto qué hace? Que entonces el mosquito, pues, aunque pique a una persona que tenga dengue o que tenga chikungunya, no se contagie o no coja este virus, digamos, y no lo pueda transmitir, por lo tanto, a otra persona. Y lo mejor de todo es que cuando un mosquito con Wolbachia, por lo tanto, blindado, digamos, contra estas enfermedades, se reproduce con un mosquito que no está blindado, la descendencia nacerá con Wolbachia. Por lo tanto, pues es una iniciativa global que ya hace años que se está implementando, por ejemplo, en el sudeste asiático, en otros lugares de América Latina, como Brasil, por ejemplo, y que se basa en ir liberando estratégicamente en zonas de las ciudades, sobre todo estos mosquitos con Wolbachia, para que se vayan reproduciendo y así vayan blindando ciudades enteras. En Colombia se ha hecho en Itagüí, en Bello, que ya tiene una cobertura completa, digamos, en Medellín, que está aproximadamente en la mitad, y también, por cierto, están en un proceso en Cali, aunque de esto todavía no tenemos cifras porque están todavía en un proceso, pues, de ir cubriendo, como decíamos, esta ciudad con este tipo de mosquito. Y los resultados, pues, ya se van presentando, ¿no? Comparan los niveles del dengue post-Wolbachia y 10 años antes. Y la caída es del 95% en Bello y Medellín y del 97% en Itagüí. Vemos que son ciudades que están, pues, Itagüí y Bello, cercanas a Medellín, ciudades muy pobladas donde el dengue, donde los brotes de dengue solían ser muy graves, y en los últimos 6 años no han habido mayores brotes de dengue en estas zonas. No podemos tomar estos números por absoluto, porque el descenso de casos de dengue, como a veces son cíclicos, puede pasar por muchos factores, pero hay estudios más precisos, por ejemplo, en alguna ciudad de Indonesia, donde compararon áreas con mosquitos con Wolbachia y áreas sin mosquitos con Wolbachia, y vieron que el descenso en este caso era del 77%, ¿no? Vemos que son cifras un poco diferentes, pero que en todo caso son buenas noticias y que animan, por supuesto, a seguir adelante con este proyecto y a seguir evaluando su efectividad. Bueno, y cómo no, si este mecanismo podría de hecho ser clave para un futuro en el que se prevé que el dengue aumente si no se hace nada. Sí, lo venimos diciendo también una y otra vez, ¿no? Que el cambio climático puede hacer que las tasas de dengue aumenten. Lo mismo también, por cierto, con el fenómeno del Niño que se está presentando ya en la región, y que por lo tanto tampoco es necesariamente solo algo del futuro, sino del mismo presente, ¿no? Este método de la Wolbachia todavía no ha recibido el espaldarazo de la Organización Mundial de la Salud y todavía está esperando una evaluación del grupo de expertos de control de vectores para que pueda recibir, ¿no?, esa luz verde que sería, pues, muy importante probablemente para ampliar entonces estas iniciativas, y sobre todo porque esta estrategia puede funcionar bastante mejor que muchas de las estrategias actuales, que sobre todo se basan en combatir los mosquitos, por ejemplo, con estas fumigaciones que ven aquí, ¿no?, masivas, que además pueden afectar a otros insectos, por ejemplo las abejas, ¿no?, y que tienen una efectividad relativamente baja, sobre todo si no se hace en los momentos adecuados, que esto ha pasado mucho. Por ejemplo, en Perú, que tuvo este brote tan grave a inicios de año, las fumigaciones llegaron cuando ya se estaba en crisis del dengue, y esto se tiene que hacer antes, ¿no?, como casi una estrategia más preventiva, ¿no? Y todo esto, para terminar de contextualizar esta noticia, vamos a repasar las cifras de la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, en la región de las Américas sobre el dengue, porque este año estamos batiendo récords de casos realmente, ¿no? En amarillo ven el promedio de los últimos 5 años, en azul ven los casos del 2022, que ya estaba del año pasado, ¿no?, por encima del promedio de los últimos 5 años, y en rojo los casos de 2023. Todavía no ha finalizado el año, pero vemos que en algunas semanas llegó a superar los 200.000 casos diagnosticados por semana, algo que es verdaderamente excepcional. En toda la región de las Américas se han diagnosticado 3,4 millones de casos en lo que vamos de año, y eso ya es más que todos los casos que se diagnosticaron en 2022, que fueron 2,8 millones. Bueno, tendríamos que prestar más atención entonces, Mar. Vamos a continuar con un tema que teníamos pendiente desde ayer, un descubrimiento alrededor de la menopausia. Los chimpancés también pueden experimentar.
Sí, vamos a entrar en el mundo animal y también entender qué nos puede decir esto de nuestra propia evolución, ¿no? La verdad es que vivir después de perder la capacidad reproductiva es algo que quizás a nosotros nos parece muy normal. Los humanos somos una de las especies en las que esto sucede, especialmente eso en las mujeres, ¿no? Pero no es tan habitual en el resto de especies del mundo animal. Hasta ahora se sabía que las orcas y que algunos otros mamíferos marinos, como las belugas, por ejemplo, viven largos periodos de tiempo después de perder la fertilidad, pero ahora parece que los humanos no son los únicos primates, sino que se ha publicado este estudio en Science donde estudiaron un grupo de chimpancés durante muchos años en una selva bien profunda de Uganda y vieron que estos chimpancés, llamados los chimpancés de Ngogo, pues varias hembras, no solo en casos puntuales, vivían muchos años después de haber perdido su capacidad reproductora. Por lo tanto, pasaron por la menopausia. La fertilidad de los chimpancés suele ir a partir de los 5 años de vida más o menos y declina luego fuertemente, ¿no?, a partir de los 50 años de vida. Vemos que va descendiendo desde los 34, entre los 50 y 54 años de vida dejan de poder reproducirse. Lo mismo sucede, vemos en la línea azul, lo mismo sucedió con los chimpancés de estos particulares que estudiaron en los equipos de Science. Pero en cambio, cuando vamos a ver la supervivencia de cuántos años viven, lo que vemos es que los chimpancés de Ngogo viven más, hasta los 65 años, por ejemplo, que no en los chimpancés pues, que no estaban estudiados dentro de este grupo, que viven en otras zonas, que suelen vivir hasta los 55 años, ¿no?, más o menos. Entonces, bueno, aquí vemos este como decalaje, este margen que hay entre dejar de poder reproducirse y seguir con la vida. Y además de medir no solo la supervivencia, los científicos también tomaron muestras de orina de estas chimpancés para comprobar que había hembras que efectivamente pasaron por unos procesos hormonales muy parecidos a los que pasan las mujeres en la menopausia. Bueno, las hipótesis alrededor de por qué la menopausia sería una ventaja evolutiva son varias. Sí, la verdad es que es todo un misterio evolutivo todavía la menopausia. La principal hipótesis que se maneja es la hipótesis de la abuela, que se conoce así, y es que un espécimen de hembra adulta mayor que no tenga que criar sus propias hijas puede ayudar a criar, por ejemplo, lo que serían sus nietos, ¿no?, haciendo un símil en el mundo humano, y por lo tanto favorecer su línea genética y también que como grupo haya más supervivencia. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, pues las orcas que tienen muchos años de vida, unos 30 años de vida después de su supervivencia. Sin embargo, en el caso de los chimpancés, en este caso de los chimpancés de Ngogo no se ha visto tan claro porque las hembras se dispersan, van a otros grupos. Entonces, una abuela, digamos, no vería a su hija criar. Entonces, esta hipótesis parece perder un poco de peso y entonces sigue siendo un misterio. Es un estudio que casi que presenta más preguntas que respuestas porque no saben si es que esta situación como de santuario en la que viven los chimpancés alarga casi de forma artificial la vida de los animales y por eso pasan estos procesos, o si en cambio hemos destrozado tanto el hábitat y las formas de vida de los chimpancés que nunca habíamos logrado ver que estos animales tenían esta capacidad de vivir después de pasar su tiempo de reproducción. ¿Por qué es importante esto? Pues porque los chimpancés es una especie muy cercana a la humana, donde claramente sí hay algún tipo de sentido evolutivo porque son muchos los años que vivimos nosotros después de reproducirnos, y esclarecer esto en los chimpancés nos podría ayudar a entender pues, cómo ha sido nuestra propia historia evolutiva. Pues es un buen primer paso, Mari. Ojalá que podamos tener más información sobre esto en el futuro. Aquí traeremos todas las respuestas que se vayan esclareciendo. Y aquí yo la espero. Gracias.